En el capítulo del día de hoy les enseño a setear este Particle Accelerator que funciona, creo que funciona más de 15.000 joules. La verdad no he hecho las pruebas al 100% de hasta cuánta energía puede llegar, pero funciona con lo más básico. Vamos a comenzar a generar Neutron también. Pues es algo que vamos a usar de ahora en adelante para las recetas que nos hacen falta, pues para terminar el modpack. Y vamos a hacer cosas diferentes, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces sean bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Bienvenidos a un día más de Stoneblock 4. El día de ayer hicimos este pequeño amigo que está acá debajo, el cual está recibiendo un montón de energía para nuestra base, la está guardando y asimismo la está enviando a las máquinas que necesitamos. Por hoy no vamos a trabajar con esto de la energía, pero en el siguiente capítulo sí lo vamos a hacer, porque antes de comenzar con Mechanism, porque vamos a hacer Mechanism, vamos a necesitar aumentar la cantidad de poder que estamos generando, porque de hecho nos dimos cuenta en el capítulo de ayer y haciendo esto, que no estamos generando ni siquiera 1.000.000 de energía, lo cual a este punto es malísimo porque Mechanism usa muchísima energía, no como tal con los reactores. De hecho, el mismo reactor lo podría usar para generar energía. De hecho, voy a pensar si hago eso o me voy por el lado de Industrial Foregoing. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Pero por hoy vamos a seguir avanzando con la quest. Vamos a hacer algo extremadamente rápido. En realidad este capítulo no va a ser muy largo, creo yo. Vamos a setear unas cosas que vamos a usar para Create más a futuro. Y también vamos a setear el Particle Acceleration, que es algo que vamos a usar de ahora en adelante y no mucho. Mi idea y mi meta para el día de hoy es automatizar y pues también crear el setup explicándoles cómo funciona. Esto hay bastante información en la wiki, digámoslo, y pues en realidad no es solamente el Particle Acceleration lo que vamos a necesitar. Esto es como el nombre de la máquina en general, pero vamos a necesitar varias cosas, que pues una parte está acá en la quest y en realidad si leemos como paso por paso nos va a ir diciendo que tenemos que agregarle. Yo voy a hacer un resumen prácticamente. Vamos a poner estos Particle Acceleration Linear Motors, que lo que hacen es como, bueno, primero que todo, ¿cómo funciona esto? El acelerador de partículas en español, como su nombre lo dice, pues acelera una partícula, ¿cierto? Vamos a hacer un setup redondo en donde pues vamos a poner el aire inicial, que es el que va a comenzar a dar vueltas. Creo que esto trabaja con joules, si no estoy mal. Y dependiendo de la receta, tenemos que hacer que colisione con otro item a X cantidad de joules cuando vaya a X velocidad. Eso yo ahorita más adelante se los voy a explicar. Entonces vamos a tirar el primer item. El setup, al tener una forma redonda, entre comillas, va a comenzar a girar y va a ir tomando más y más velocidad conforme va avanzando el tiempo. Y eventualmente o va a salir a volar por cualquiera de los lugares, y esto pues hay que tener mucho cuidado porque rompe bloques. Entonces pues tengan cuidado porque pues si de pronto tienen un reactor cerca de este setup, creo que no sería lo mejor, pero también podemos hacer que colisione con algo para que pues digamos que no se vaya a ningún lado ni vuele absolutamente nada de nuestra base, ¿cierto? Y eso es mi meta también para el día de hoy, hacer un setup que sea funcional, que pues no sea 100% peligroso. En realidad va a depender 100% pues de nosotros, de los que estemos haciendo este setup. Yo voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible, pero en realidad depende mucho de nosotros y pues de cómo lo seteamos y si estamos pendientes de las velocidades y todo esto. Por último, vale la pena aclarar que esto no es 100% automatizable porque tenemos que sí o sí siempre configurar la velocidad a la que queremos que la partícula colisione con el otro item. Entonces lo podemos automatizar como ya lo hemos hecho y como lo vamos a hacer con pattern providers, con un barril y con modular routers, pero sí o sí tenemos que manejar la velocidad dependiendo de lo que vayamos a craftear. Lo bueno es que pues este Particle Acceleration en realidad no tiene muchas recetas de crafteo. Creo que tiene apenas poco. Y acá en donde podemos verla la velocidad. Se mide, esto creo que es joules, creo, no estoy seguro, pero pues bueno, algo así va. Entonces, por ejemplo, esto colisiona a 1.000 joules. El Fluxite va a colisionar con un Empowered Redstone Crystal y va a crear este Overcharged Crystal. Y pues bueno, así sucesivamente. Hasta donde yo averigüé, no hay manera de automatizar la velocidad
tenemos que hacerlo manualmente. Entonces cada que vayamos a hacer cualquier cosa de estas, tenemos que venir a revisar la velocidad y cambiar ese valor en el aire. Entonces este Particle Acceleration Linear Motor lo que hace es que es como el camino por donde va a pasar la partícula, que no es ningún rincón, porque pues al ser un círculo digamos que sí tiene algún tipo de rincón y ahorita vamos a ver cómo va y de pronto van a entender mucho mejor. Y los rincones sí se hacen con este guide ring, que pues como su nombre lo dice es como un anillo guía. Y lo que hace es como que hagan de cuenta pasa, esto es el cuadro, entonces acaba la partícula, luego el anillo va a ir acá en toda una esquina y lo va a pasar a otro anillo a esta esquina y va a seguir acá, lo va a pasar a otro anillo en esta esquina, lo va a pasar acá, va a pasar por acá y así sucesivamente. Y eso lo que va a hacer es que pues conforme vaya dando más y más vueltas va a tomar más velocidad. Y por último, este Acceleration Sensor, que es el que mide la velocidad, envía una señal de redstone y lo que queremos con esa señal de redstone es que envíe el aire con el que queremos que colisione a un segundo Particle Acceleration. Vamos a usar dos. Entonces, para ser ya mucho más específicos, vamos a pasar al setup y les voy a explicar con las máquinas que vamos a usar. Bueno, esto es todo lo que vamos a usar. Vamos a usar 10 Particle Acceleration Linear Motors, 2 Particle Accelerators, 10 Particle Accelerations Guide Rings, un Acceleration Magnetic Field, que esto es súper importante y ahorita que lo setemos les voy a explicar por qué. El Advanced Target Designator se usa junto con el Acceleration Magnetic Field y un Particle Acceleration. El Dropper, que es lo que va a botar el aire que queremos que colisione con la partícula que está girando. Addons de Tier 9, tanto de Efficiency como de Capacitor, que van a ir pegados a este Acceleration Magnetic Field. Y un Power Bank Addon Extender, porque lo que queremos es que este Accelerator Magnetic Field consiga o guarde la mayor cantidad de energía para que la comparta con el Particle Acceleration y así consigamos llegar por lo mínimo, queremos llegar a los 15.000 joules, porque la receta que más vamos a usar, digámoslo, o la más complicada, entre comillas complicada, es este Black Hole. Y este Black Hole tiene que estar, el Small Chaos Fragment debe estar girando a 15.000 joules. Entonces, con tal llegue a 15.000 joules, con eso estamos bien. Para el setup vamos entonces a comenzar con los linear motors. Los vamos a colocar algo así, de a 3 por cada lado. Y luego vamos a tomar los guided rings y los vamos a poner de esta manera. Entonces, si los ponemos así, esto tiene como una guía, como si se dan cuenta ahí que parece como una tela o algo así. Y esto lo podemos girar. Entonces, podemos decirle que vaya hacia donde quiera. Pero esta segunda tela de atrás tiene que estar conectada a los motores. Entonces, debemos ponerlo siempre mirando hacia donde viene. Entonces, viene de allá, lo vamos a colocar allá y para girarlo queremos que gire hacia el lado de acá. Lo mismo por el lado de acá, lo vamos a colocar hacia acá y vamos a hacer lo que gire hacia este lado. Ahora, para poner los otros dos, queremos dejar dos espacios hacia acá, hacia arriba, y luego dos espacios hacia el lado, contando desde la esquina en la que comenzamos. Y vamos a comenzar a poner otros 3 motores. Y acá en esta esquina vamos a conectar otro de estos guided rings. Y lo que va a hacer este guided ring es que le va a pasar la partícula al siguiente guided ring. Este setup es súper pequeño, el que estoy haciendo, y vale la pena aclarar de una vez que esto es porque hay un mod que me permite hacer este setup así de pequeño. Para llegar a los 15.000 joules en un modpack normal o en Oritech Vanilla, en Oritech base, hay que hacer unos setups gigantes, pero gigantes son gigantes porque tenemos que hacerlos que giren muchísimo. Entonces, importante tener eso en cuenta porque si de pronto no están jugando este modpack, este setup, si no tienen el add-on de Oritech, este setup no va a ser funcional para ustedes. Y el resto del setup pues, va de exactamente la misma manera. Dejamos dos espacios hacia cada lado, uno, dos, uno y dos. El siguiente iría acá. Vamos a colocar 3 motores más, uno más acá. Los vamos a girar para que conecten. Y por último, este que es como el más importante, que es en donde vamos a colocar los Particle Accelerators. Vamos a poner entonces primero el guided ring. Este iría de la siguiente manera. Entonces nuevamente dejamos los dos espacios y dos hacia el otro lado. Acá recibe uno y va a ir hacia acá. Vamos a poner uno más. Vamos a poner el motor que nos queda. Vamos a poner otro guided ring y luego otro guided ring.
que es el que va a enviar la partícula hacia la siguiente esquina. ¿Y por qué colocamos Acceleration Guided Rings en estos lados? Porque los Particle Accelerators los queremos colocar exactamente de esta manera, como mirando hacia los Guided Rings. Y pues prácticamente este es el setup. Lo único que nos queda es ponerle el el Accelerator Magnetic Field y también hacer que pues, reciba Applied Energistics y pues eventualmente setearlo con Current Providers, que pues eso va a ser lo más fácil de todo. Pero antes de eso, pues y por si algo pasa, lo mejor es poner Dark Matter Blocks detrás o si ustedes no quieren que algo se rompa, lo ideal es que pongan de estos Dark Matter Blocks. Entonces yo no quiero que rompa nada de toda esta ventana. Las partículas pueden salir volando de hecho derecho hasta acá. Entonces acá podemos poner este. Pueden salir volando derecho hacia allá. Ya si quieren salir volando hacia allá pues no hay ningún problema. Si salen volando hacia allá digamos que sí habría algún tipo de problema porque pues me dañarían la refinería. Pero bueno. Y pues igual estos bloques ya después de que los ponen no los pueden quitar. Entonces tengan cuidado. O pues se pueden quitar pero con herramientas de Projective directamente. Ahora, antes de cualquier cosa, lo que vamos a hacer es que en el centro de todo este setup vamos a poner el Power Bank Iron Extender. Tiene que estar al nivel de los Particle Accelerations. Si no están al nivel, no va a funcionar y este es muy, pero muy importante para que pues no salga volando, pues no rompa nada en la base, ¿cierto? En la parte de abajo de él vamos a conectar el Power Bank Iron Extender. Y por los lados vamos a ponerle pues los add-ons. Estos add-ons se tienen que comprar, no se pueden craftear. Y pues son un poquito caros. Pues no mucho tampoco, pero pues sí, creo que a 150 € cada uno. Y solamente necesitamos 3 de cada uno, pero para que lo tengan en cuenta también. Y en el resto de las caras le vamos a poner gates para que reciba energía lo más rápido posible. Acá vamos a ver que va a recibir 78 millones de energía y pues queremos que nuevamente mantenga la mayor cantidad de energía posible. Y también a todos los motores les vamos a colocar energía de alguna manera. En mi caso yo voy a poner gates. Ahora vamos a tomar el Advanced Target Designator. Vamos a darle Shift Click al Particle Accelerator que ustedes quieren que lleve el proceso. O sea, este Particle Acceleration en mi caso es en el que yo quiero iniciar que gire todo. O sea, siempre el ARM inicial va a iniciar desde este Particle Acceleration. Shift Click y luego le damos Shift Click a esto para que queden configuradas o conectadas las dos máquinas. Así pues este Particle Accelerator va a permitir que las cosas giren mucho más. Me hubiese gustado darles un ejemplo, pero pues la verdad para darles un ejemplo hubiese tenido que hacer esto en otro lado, como una Compact Machine o algo así. Y ya sabemos que para que una Compact Machine reciba Parent Providers o cualquier cosa de Applied Energistics es un poquito más complicado porque tenemos que hacer anillos de estos Quantum Rings que ya hemos hecho. Y pues nuevamente me da un poco de pereza hacer eso. Y segundo, pues tampoco tengo mucho espacio para hacerlo. Pero es más que todo por la pereza en realidad. Pero lo que van a ver con esto es que pues bueno, va a girar a mínimo 15.000 joules. Luego de eso vamos a poner un dropper mirando. Este es el que va a estar girando, el que va a estar moviendo todas las partículas. Y vamos a poner un dropper mirando hacia el otro Particle Acceleration, que es el que eventualmente va a enviar el aire, el otro con el que va a colisionar. Y se me olvidó decirles también que necesitaríamos un Particle Acceleration Speed Sensor. Y eso lo vamos a colocar encima del dropper. O bueno, cerca. Tiene que estar exactamente encima del dropper. Pero pues lo ideal es que esté cerca al dropper para que le envíe la señal de redstone a ese bloque, a ese dropper. Así el dropper, una vez reciba esa señal de redstone, se va a activar y va a botar el aire que está dentro de ese dropper al Particle Acceleration para que colisione con el aire que está girando. Ahora tenemos que conectar el sensor al que está manejando la velocidad. De hecho, vamos a mirar de una vez para esto exactamente cuánto es que necesitamos que gire. Tiene que estar a 2500 joules. Pues vamos a ponerle una vez 2500 joules y le vamos a poner en on. Ahí se ve que están off, pero pues con que el botoncito está en verde prácticamente están on. Ahí si sale nivel ven y entran pueden notar que sí se ve así. Y quiero probar poniéndolo en auto. No sé si de pronto poniéndolo en auto, pues con el item que tenga, se va a activar una vez pueda colisionar con algo. No estoy muy seguro, lo voy a probar. De hecho no lo probé antes y tengo miedo, pero lo vamos a probar.
y le tenemos que poner que esté en mayor que ese número, ¿cierto? Una vez esté mayor de 2500, se va a activar. Y entonces vamos a tomar este Particle Acceleration y con Shift Click lo vamos a conectar a esta máquina. Así, una vez esta máquina de acá llegue a 2500 joules, se va a activar, va a enviar la señal de redstone y va a botar el aire enfrente de él. Y ahora para que hacerlo funcionar con Applied Energistics, vamos nuevamente a poner un barril. Bueno, eventualmente por ahora lo voy a quitar porque luego voy a necesitar mover unas cosas acá. Entonces vamos a poner el Pattern Provider. Eventualmente el barril va a ir enfrente del Pattern Provider. Entonces tenemos que girarlo para que quede mirando hacia arriba de esa manera. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo que ya conocemos, que ya hemos hecho como 10.000 veces en este modpack con Modular Routers. Y vamos a tener en cuenta que para la automatización debemos enviar las cosas en orden. Entonces lo que yo quiero hacer con esto es Plutonium Dust. Entonces el Uranium Dust es el que va a ir en el Particle Acceleration, que es, o menos la partícula que va a estar girando, y el Fluxite eventualmente es la partícula con la que va a colisionar. Entonces va a enviar primero el Uranium Dust, y el Uranium Dust va a ir primero al Particle Acceleration que está manejando la velocidad, y luego el Fluxite es el que va a ir al Dropper y eventualmente va a terminar colisionando con el Uranium Dust, generando Plutonium Dust. Entonces esto lo vamos a poner en este pattern, vamos a bloquearlo para que no envíe más de una cosa. Igual, si no estoy mal, esto no deja ingresar ninguna otra cosa hasta que, digamos, salga el producto final, que en este caso sería el Plutonium 2. Tengo entendido que es así, pero ya veremos. Y teniendo en cuenta en eso que acabo de comentarles, vamos a poner tanto sender modules como puller modules con esa información. ¿A qué me refiero? Entonces, bueno, primero siempre va a haber un sender final que va a enviar las cosas al parent provider, que va a ser este. Entonces, eso lo vamos a dejar por aparte un momento. Con eso ya puedo poner el barril. Y entonces vamos a comenzar con un puller, que lo que va a hacer es que va a jalar del barril, item por item. Este no va a tener ningún filtro porque es el que simplemente jala las cosas del barril. Y vamos a tener un sender module que va a enviar cosas a este Particle Accelerator. Algo que yo estoy haciendo últimamente es que estoy poniendo un bulk item filter con las cosas que hace el Particle Acceleration. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy poniendo el primer item que está en cada una de estas recetas de crafteo, lo pongo en el filtro y así pues eventualmente cualquiera de estas recetas, una vez como que las reconozca, pues los va a tomar. Y pues simplemente los jalo acá, los pongo acá y vengo al sender module y le puedo poner ese filtro en whitelist para que jale solamente esos items que están en ese filtro hacia ese Particle Acceleration. Y recordemos que el orden es importante. Entonces solamente va a jalar lo que está en ese barril. Y si el filtro hace match con alguna de estas cosas, o sea, la primera cosa que saca ese barril hace match con alguna de estas cosas, lo va a enviar a ese Particle Acceleration. Y luego el siguiente va a ir al dropper. Y para el dropper, en cuanto a las recetas de crafteo o los filtros, es exactamente lo mismo, pero vamos a poner el segundo item que está en cada una de las recetas de crafteo. Y el filtro lo vamos a poner también en el sender module, en whitelist. Y este, al estar en el siguiente, en el siguiente del orden, lo va a enviar. El siguiente item que haga match con lo que está dentro de este filtro, lo va a enviar a ese dropper. Y por último, vamos a tomar el último item, si no estoy mal, el último item queda en el Particle Acceleration normal. Podemos hacer lo mismo del filtro y tomar solamente los items finales, como lo son todos estos de acá. Pues obviamente, digamos, Nether Stars no voy a hacer, Platinum 2 no voy a hacer, pero pues simplemente lo hago como por orden, digámoslo. Igual, whitelist, el filtro con esos mismos items, lo va a tener este puller. Y por último, va a enviar ese item que sacó de ahí hacia el parent provider terminando la receta de crafteo. Creo que ya estaría funcional, creo que ya tiene absolutamente todo. Si no estoy mal, podría equivocarme. Déjenme y reviso bien. Hay que revisar las notas y estar muy seguro porque nuevamente si esto en cualquier momento sale algo mal, pues va a salir volando y puede romper algo que no quiero que rompa. Entonces, para evitar esos problemas, vamos a probarlo. Vamos a pedirle entonces Plutonium Dust y vamos a pedirle uno nomás. Me falta Uranium porque no tengo la receta de crafteo del Uranium. Y ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a mirar cómo funciona y si funciona bien, ahí lo va a recibir. Ahí, si se dan cuenta, va a comenzar a girar de una forma bastante lenta. Y acá se van a dar cuenta que eventualmente esto va a llegar
a 2500 acá. Y cuando llegue a 2500 tiene que botar el aire acá. Acá está en 6000. Creo que esto está mejor en manual. Y creo que lo mejor sería ponerlo manualmente porque al parecer esto al dejarlo en auto creo que no funciona muy bien. Y con eso creería que ya quedó. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Puede que las dos partículas pues hayan explotado prácticamente porque pues no colisionaron a la velocidad que debían colisionar. Vamos a hacer un nuevo intento a ver cómo va ahora, dejando el otro señor en manual. Creo que ya debería funcionar bien, está prendido. Y una vez esto llegue a 2500, ahí está el aire. Y al parecer, creo saber cuál es el problema. Lo está poniendo, al parecer no está poniendo el flux site donde debería colocarlo. Creo que lo está poniendo como acá de alguna manera. Y no queremos que haga eso. Queremos que lo pase hacia acá. Y bueno, vamos a hacer un nuevo intento. Creo que el problema es que los filtros como que coincidían en los dos senders, tanto el sender que va hacia el particle accelerator como el sender que va al dropper. Entonces, por ejemplo, recordemos que los primeros son los que van al particle accelerator. Entonces, por acá hay una receta que tiene Fluxite que va a enviar al particle accelerator una vez note que hay un Fluxite en ese barril. Y también el que estamos haciendo tiene un Fluxite, pero es el que va hacia el dropper, pero es el segundo. Entonces, creo que ese era el problema. Creo que ya ahora sí debería estar funcionando bien esto. Vamos a hacer la prueba y con esto ya debería estar comenzando a girar. Ahí tenemos el item que es, el Fluxite ya está listo en el dropper, entonces una vez esto llegue a 2500 joules, va a enviar la señal de redstone, lo va a botar, colisiona y plutonium dust, perfecto. Efectivamente había un conflicto en el filtro. Y quiero hacer la prueba, no sé si esto tenía algo que ver antes, pero quiero probar. Quiero mirar, digamos que lo vamos a dejar a 1500, no sé. Y vamos a ver qué pasa si lo dejo a 1500. Creo que igual tengo que hacer otro de estos, entonces vamos a ver qué pasa. Ahí ya está en el dropper. Y si esto llega a 1500 y se activa, creo que pues el modo auto no tiene nada que ver. O no hace absolutamente nada. Ahí ya está. Y ok. Sí, efectivamente. Entonces en modo auto, al parecer toma la receta como sea. O sea, la receta que, que estemos enviando con los dos items y lo activa porque ahí lo activó cuando llegó a los 2500 joules, incluso esto estando en 1500, el filtro está en 1500. Entonces con eso ya tenemos los dos plutonium, entonces prácticamente esto es 100% automatizable porque pues simplemente tendríamos que enviar las cosas y pues el setup que ya tenemos se hace cargo de todo. Uf, perfecto, me encanta muchísimo esto. Bueno, y si se preguntan ustedes para qué estábamos haciendo eso, eh, necesitamos plutonium dust para hacer small plutonium pellets. Este plutonium pellet se hace dentro de un assembly de Oritech, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a dar esto al inventario para que nos cuente para la misión. Y vamos a crear la receta para el assembler. Yo creo que podemos crear esta que nos da 4 plutonium pellets de una vez. Duratium tenemos en el sistema ya. Entonces esto va en el assembler acá. Y le podemos pedir, con que haga uno, pues va a ser 4 directamente. A eso yo le conecté souls más temprano. Es este de acá. Pero aún así siento que no trabaja más rápido. No sé si de pronto las souls no tienen nada que ver o no funcionan con Oritech. Pero pues bueno, siento que no hace absolutamente nada. Bueno, y con esto vamos a poner el plutonium acá en la crafting table. Y vamos a jalar esto hacia acá. Vamos a guardar en nuestro sistema. Y con eso ya podemos craftear el neutron collector. Que es lo siguiente que vamos a ver. Que ya se van a dar cuenta que es un pain Indias. Entonces vamos a ver, vamos a pedir el Neutron Collector. A ver si todo sale bien. Tenemos los items, está crafteando lo que tiene que craftear. Y tenemos nuestro Neutron Collector. Perfecto. Por eso terminamos esta parte de la quest. Y viene la parte que más duele. Y bueno, antes de irnos de acá, no sé si pronto si expliqué bien este Accelerator Magnetic Field. No estoy seguro si de pronto si lo entendieron. Pero prácticamente al hacer que reciba más energía, para eso tenemos los atoms y pues lo que está debajo de él y pues los efficiencies,
Al hacer que reciba más energía, va a compartir esa energía con este Particle Accelerator y ese Particle Accelerator va a permitir que esto gire mucho más tiempo. Entonces puede llegar incluso a más de 15.000 joules y va a seguir girando. Y eventualmente, digamos que cuando se le acabe la energía, entre comillas, va a salir a volar, porque digamos que lo que lo mantiene dentro del camino es la energía. Pero una vez se quede sin energía en el sistema, que el sistema prácticamente es esto, señor, la partícula va a salir a volar. Creo que así quedó mejor explicado. Y bueno, el Neutron Collector, ¿cómo funciona esta cosa? Yo lo voy a colocar acá por ahora. Esto no quiere decir que se vaya a quedar ahí toda la vida. De hecho, creo que sí se va a quedar ahí toda la vida. Y lo pongo acá simplemente porque quiero que este Dark Matter Pedestal que tiene ese Watch of Flowing Time le dé velocidad a esto. Porque esto es súper lento. Esto funciona súper lento. Y estamos generando unas cuantas Neutron Piles porque pues está súper acelerado con Time Ones y también con el Watch of Flowing Time. Pero esto de por sí solo genera un Neutron Pile cada casi 6 minutos. 5.92 minutos. Es lentísimo, lentísimo. Y estos Neutron Piles vamos a necesitar un montón porque primero tenemos que hacer nuggets. Luego esos nuggets los tenemos que volver ingots. Y esos ingots los podemos volver bloques, pero pues bueno, eso ya digamos que no es tan necesario. Aunque yo creo que sí hay recetas que piden bloques, pero pues lo que queremos es que al menos haga los ingots. Para esta misión necesitamos al menos un ingot, pero pues eventualmente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este black hole y pues con esos ingots de neutronium vamos a hacer los items creativos por un lado, y si no estoy mal, todas las recetas creativas piden algún tipo de ingot de neutronium. Entonces lo que queremos es eventualmente hacer una gallina con esto. Por otro lado, vamos a necesitar hacer Stable Antimatter, y este Stable Antimatter se usa para hacer el Infinity Ingot, que pues es una de las cosas que nos van a pedir más a futuro. Y pues bueno, prácticamente vamos a necesitar montones de esta cosa. Y por último, pues queremos enviar esto a nuestro sistema. Esto eventualmente lo estaré manejando de una manera diferente. De hecho, creo que lo voy a mover de allá, lo voy a poner detrás del drawer que se va a encargar de coleccionar esto. Y pues bueno, con eso tenemos 2 nuggets apenas. Y voy a poner el aire allá atrás, lo que acabamos de hacer que genera estos neutronium ingots, y seguramente le pongo un watch of flowing time allá en la parte de atrás, que pues bueno, en realidad tengo tanto oro que pues ya ni siquiera sé en qué gastarlo. Entonces otro flowing time en realidad no duele mucho. Y quiero comentarles que esto ha estado corriendo absolutamente todo el día, y solamente ha hecho 50 charts de estos large, solamente 50. Esto es lentísimo. No veo el momento en el que pueda conseguir la gallinita. Y eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Tenía pensado hacer algo extra de Create, que pues en realidad es algo que no es para nada necesario en este momento. Eventualmente sí va a ser muy necesario, pero pensé que me iba a tomar menos tiempo esto del Particle Accelerator. En realidad me tomó el tiempo que generalmente gasto grabando. Entonces vamos a dejar el video de hoy hasta ahí. Espero esta información haya sido de ayuda para ustedes. Si el video les gustó, si la serie les está gustando, si les gusta mi contenido, me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like, incluso un comentario. Será agradecido de todo corazón. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.